de la vida. Ven, hoy me siento un poco más para allá, o sí, estamos más para allá. Qué bueno. Y me dejaron más espacio entonces para que pueda caminar. De repente me tiran por ahí. Bueno, Dios, bienvenidos. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Amén. Miramos, hermanos, que dice que Dios el Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver. Fíjense, hermano. Y dice, y de frutos apetitosos, dice esta versión. Además hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Miramos, hermanos, que entonces quiere decir que los hizo crecer. A esos no los puso, fíjense, hermano. Si usted observa ahí en ellos, dice, y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol. Brotar todo árbol, o sea, ya hechos. A estos dos, y dice, y en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, hermano, ¿a dónde los hizo crecer? ¿En qué lugar? En medio del huerto. ¿Qué pasó en el huerto? ¿Qué pasó en el huerto entonces? ¿Qué hay en el huerto? Para que haya todo esto. ¿Qué sucede en el huerto entonces? Que miramos que tenemos en el huerto. Entonces, viene, hermano, y hay, ¿para qué hace el Señor esto? ¿Para quién lo hizo? ¿Para quién y para qué lo hizo el Señor esto? ¿Ah? Lo hizo para Luz, para sus hijos, ¿verdad? ¿Para qué era ello? ¿Para qué ella? ¿Para qué ello? ¿Para qué había eso? ¿Para qué el Señor hizo eso? Pero pone el árbol, fíjese, ¿son dos árboles o solo es uno? Dos. Son dos árboles, ¿verdad? Uno es el conocimiento y otro el mal. Uno de la vida Y otro el conocimiento. y otro el conocimiento del bien y del mal. Son dos. Amén. Ahora, hermano, miramos que hay aquí, entonces, el Señor, hermano, al hacer esto, lo hace con propósito, ¿verdad? El Señor va a hacer cosas, hermano, sin haber un propósito. ¿Para qué y por qué? En esto, hermano, yo me quiero enfocar tanto en lo que es el árbol de la vida, ¿no? Miramos, hermano, que aquí hay una parte donde el Señor viene y pone a aquella pareja ahí, bueno, pone a Adán primero. Y hay una sentencia, hay un aviso, hay un preaviso en todo ello, y le dice de esto y de lo otro no vas a tocar. Y cualquiera preguntó, y he escuchado yo también, y preguntaron, pero si el Señor sabía que el hombre iba a ser en lo curioso o en lo que quería saber o entender que iba a ir a tocar ahí, ¿por qué el Señor lo pone ahí? Y podemos ver, hermano, que muchos de nosotros cuestionamos muchas veces cosas que dentro de ellos está escondido lo que Dios quiere saber, qué es lo que tiene que hacer el hombre, qué es lo que tiene que hacer el ser humano, qué es lo que Dios quiere de nosotros para que nosotros entendamos, hermano, que tenemos que obedecer. ¿Qué hace el hijo, hermano? ¿Qué hace un hijo? Cuando es un hijo, hermano, un hijo bueno, ¿por qué le dice usted que es un hijo bueno? Es obediente. Es obediente el hijo. Pero cuando el hijo es malo, Desobediente. desobediente, al revés, ¿no? Es un hijo desobediente. Y entonces, muchas veces el hijo desobediente, es que es así porque es desobediente. Pero entonces quiere decir que Dios, sí sabía Dios que iba a fallar el hombre. Amén. ¿Ah? Sí sabía.
conocimiento. Porque sabía Dios que iba a apoyar al hombre. Entonces no lo hubiera puesto ahí. Tiene conocimiento de todo, Dios. Que le da voluntad. Ah, no, porque al hombre, entonces, quiere decir que Dios sabía que Satanás también iba a hacerse Satanás. Pero, maestro, ¿cómo pensar yo? Si él dice que hay personas que ya vienen destinadas y otras que no, él ya sabe cuáles son las que ya vienen destinadas. Sí, pero en este caso, En este caso no. él lo creó, o sea, Así fue la es. primera creación que hizo. La creación Sí. de hombre. Sí, Es que hombre, me o sea, libre albedrío. sí. Que le Ah. que dio voluntad. A todo ser humano y aún a nosotros nos dan voluntad, ¿sí o no? Sí. Ahora, nosotros tenemos que saber cuándo despertamos al conocimiento del bien y del mal, ¿sí o no? Amén. ¿Sabemos eso? Sí, amén. ¿Y sabemos cuándo estamos haciendo lo malo? Amén. ¿Sabemos? No, no sabemos. Sí sabemos. Sí, incluso ellos ya sabían porque se les había dicho que no comieran del fruto malo. O sea, hay una orden, ¿verdad? La cual hay que acatar, ¿o no? Sí, amén. Hay una orden a la cual hay que seguir, ¿sí o no? Sí. Amén. Dios entonces, hermano, siempre está viendo a ver quién de los hijos es a la condición de la cual Él pone. Dios está siempre viendo a ver quién es el que obedece. Y por eso le dije yo, nosotros venimos y decimos, bueno, este hijo que es desobediente, y Dios lo mandó a hacer una cosa y hace otra. Pero usted lo mandó a hacer, pero usted sabe que no lo va a hacer. Usted sabe que no lo va a hacer su hijo. Sí, pero no espera que, o sea, espera que lo haga. Ah, porque- no, porque si lo mandó es porque él sabe que lo va a hacer. ¿Sabe que lo va a hacer, sí o no? Porque lo está mandando. ¿Quién lo manda? Padre. Entonces quiere decir que Dios estaba diciendo, mira, de esto no vas a tocar. Me dio confianza. No, Dios le da, sí, Libre Dios le da albedrío. el libre albedrío para que sepa qué es lo que tiene que hacer y recibir orden. Caminar en ello, en obediencia. Porque hermano, si fuese así, que todas las cosas, bueno, Dios sabe que todos nosotros somos desobedientes. Amén. ¿Qué espera Dios de nosotros entonces? Que obedezcamos. A que obedezcamos, Que hagamos su voluntad. que hagamos la voluntad de Él. ¿A qué vino el Señor? ¿A qué vino el Señor a la tierra? A salvar y a buscar lo que se le ha perdido. Hacer la voluntad del A hacer la voluntad del Padre, Ajá. a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿A dónde se perdió? En el huerto, ¿no? Como al principio. Se perdió en el huerto, ¿por qué? ¿Por qué causa? La desobediencia. Por la desobediencia del Adán. Amén. En el Adán se pierde, hermano, lo que Dios había ya puesto encima de él. Lo que Dios había puesto sobre él. A ese Adán Dios lo había puesto como cabeza federal para que gobernara desde aquí a todo el universo. A todo el universo, no solo la tierra. Que a partir de aquí, de la tierra, se iba a gobernar todo el universo. Dios entonces estaba diciendo, ese es el hijo que yo estoy poniendo ahí. Y si lo está poniendo ahí es porque Dios sabía que iba a obedecer. Ahora, ¿cuántos años pasó Adán allá adentro? No, 900 y eso, no, esos son a partir de lo que ya comenzó a hacer después. Eso es tierra. Eso no es viviente. El viviente no tiene tiempo, cronos, no tiene tiempo reloj. El viviente tiene vida zoe, o vida completa en sí mismo. ¿Por qué, hermano, hay una vida zoe? ¿Por qué hay una vida de esa clase? ¿Por qué razón hoy tenemos vida nosotros de esa clase? Vamos al espíritu. Viene el espíritu. ¿En qué nos tenemos que convertir nosotros, hermano? Vivientes. En vivientes.
El viviente tiene vida. Soy. De Cristo adentro de él. Y si Cristo es el que permanece para siempre, el que es para siempre. Por eso, hermano, ¿sabe qué hace Cristo al morir en la cruz y resucitar? ¿Qué hizo? Allí hay mucha materia que sacar. Y mirar, hermano, que lo que hace el Señor ahí es quitarle las llaves al que tenía el poder de la muerte. Amén. Y si le quita las llaves, hermano, ¿y a quién se las dio? A la iglesia. A la iglesia. Si se las dio a la iglesia, ¿y por qué la iglesia se muere? Porque no tiene a Cristo entonces. Porque Cristo es vida, ¿no? ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, permanencia en Él. Para que haya vida entonces. Y obediencia. Ahora, hermano, miramos entonces, hay un fallo, ¿verdad?, que hacen ellos ahí. Y miramos entonces en el 3:22, siempre de Génesis. En el 3:22 siempre el mismo, lo mismo que hay. Después Dios, el Señor se dijo, el ser humano es ya como uno de nosotros. Perdón, estoy en esta versión. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre. Ha venido a ser como uno de nosotros. ¿En qué había venido a ser como uno de ellos? Conocimiento. Conocimiento. Dice, conociendo el bien. Conociendo el bien y el mal. Conocimiento. Y dice, cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida. ¿Y qué era comer del árbol de la vida? En el vida eterno. ¿Ah? ¿Qué es entonces el árbol de la vida? ¿Qué era lo que tenía que si ese hacía eso allí, qué era lo que le iba a pasar? Iba a tener vida eterna. No se iba a poder morir. Fíjense que no se iba a poder morir. Pero no se iba a poder morir ¿por qué? ¿Qué tenía el árbol entonces? ¿Y por qué lo pusieron ahí entonces? ¿Por qué lo pusieron ahí? O sea que Dios siempre da la opción de que obedezcan o no obedezcan. ¿De quién depende? Nosotros. De nosotros. No de Dios, ¿verdad? Porque hay muchos hoy en día preguntan, ¿y a dónde está Dios con tanta muerte, con tanto esto y tanto lo otro? Dios está en su trono. Amén. ¿A dónde estás tú? ¿A dónde estoy yo? Y fíjese, hermano, dice entonces, coma y viva para siempre. Entonces, si come, puede vivir para siempre, pero hay que comer entonces de ello, para que pueda vivir para siempre. Ahora, hermano, lo quitan, ¿verdad? Lo sacan de ahí. Miramos lo que nos dice el 23. Y dice, y el Señor Dios lo echó. ¿De dónde? ¿Para qué? Para que labrara la tierra de la cual fue tomado. ¿Y qué más? Esto es lo bueno. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén. ¿El que puso? Querubines. Y una espada encendida que giraba. Oye, hermano, puso querubines. No un querubín. Querubines. Varios. Amén. Tenían que ser de dos para adelante. Amén. Quiere decir que el hombre sí se podía regresar. ¿Verdad que sí se podía haber regresado? Sí. Porque si pusieron eso, una inmunidad como un querubín, hermano, quiere decir que el hombre tenía tanto poder para poder regresar ahí. ¿Está conmigo? Amén. Y dice, y una espada encendida que giraba en todas direcciones
para guardar el camino del árbol. Para guardar el camino del árbol. Eso ya son otros 20 pesos. Y fíjese, hermano, lo que habla y dice, para expulsarlos puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y a la espada llameante que se revolvía hacia todas partes para custodiar el acceso al árbol de la vida. O sea, hermano, ¿sí sabían a dónde estaba el árbol de la vida? ¿Sí conocían? Sí, amén. Sí conocían muy bien, ¿verdad? Sí, amén. Quiere decir, para que hayan puesto esa indiaga de querubines ahí, quiere decir, hermano, que sí ellos conocían muy bien el camino para poder regresar ahí y exactamente a donde estaba el árbol de la vida. Miramos, hermano, que hay cosas que nosotros las tomamos a la ligera, ¿verdad? Las cosas que hay que muchas veces no las podemos ver con nuestra visión natural o con nuestro pensamiento, sino que hay que irnos un poco más adentro para custodiar el acceso al árbol de la vida. Y fíjese, hermano, quiere decir que si ese árbol de la vida lo tuvieron que sacar de ahí para que nadie pudiera entrar allí, ¿para dónde lo trasladan entonces? ¿O sigue allí? Lo trasladaron, lo quitaron de ahí. ¿A dónde estaba ese? Se cree que el Edén estaba entre qué lugar. Sino que está como geográficamente en África, ¿no? Irak. ¿No? Entonces en la región de África y el Irak, viene de 4 ríos. Bueno, ahí, por ahí, de ahí es donde tenemos que partir. En medio, ahí dice que se partía un río Y lo que ahora y se partía en 4 ríos. De ahí tenemos que partir. Ahora, dicen, mire hermano, ¿qué es lo que dicen? Allí era lo que se llama hoy Irak. Entre Irak y qué? E Irán. ¿Verdad? Entre ellos dice la palabra, dice que entre ellos lo que hay ahí es eso. Hermano, ahora, ¿por qué aquel miembro viene y hace esto? El miembro dice que fue y hizo una torre de Babel ahí en ese lugar. ¿A dónde? Al oriente. Usted mira dónde lo sacaron a ellos. Y los mandan y los sacaron hacia el oriente. Y entonces, ¿por qué esa razón vienen y por qué hemos visto que hay tanta pelea en ese lugar todavía? ¿Por qué miramos que todavía está ese pleito ahí? Hay una conexión. Hay una antena ahí entonces parabólica. Porque esto no estaban haciendo de algo que no tenía sentido, ¿no? Entonces quiere decir que ellos podían tener una comunicación con las vibras que habían ahí en ese lugar, o que hay todavía. O ya no hay, ¿verdad? Ya todo eso se perdió. Hermano, ¿me estoy dando a explicar o todavía no? Entonces quiere decir, hermano, que si lo que había allí fue llevado o fue quitado de ahí, ¿a dónde enviaron entonces el paraíso? ¿O a dónde enviaron el Edén? Bueno, el Edén es lo que dice el paraíso, ¿no? Pardes en el hebreo. Sí, amén. Entonces, ¿para dónde lo enviaron? Lo sacaron de ahí y lo mandaron para otro lugar. No, dice la Biblia que puso ángeles para ocultar el camino. Qué bueno. Se puso ángeles, se puso querubines, no ángeles, Sí, querubines. Querubines, perdón, sí, para ocultar Para el que camino. custodiaran el lugar, que nadie pudiera entrar allí. Ahí está entonces. Y probablemente hasta el día de hoy. Y ahí está también el árbol ese.
igual. ¿Ah? Y el árbol de la vida. Ahí está todavía entonces. ¿Nos habla la palabra de ellos? No. Hay cosas, hermano, por eso le digo yo que nosotros muchas veces venimos, hermano, como los aviones veneneros. Ustedes no conocieron los aviones veneneros allá por su tierra. Que fumigaban. Sí, eso. Los plátanos. Sí, hermano. Los que estamos un poquito para allá, retirados del norte, hermano, entonces ya sabíamos que ahí iban los aviones veneneros y se volvían a levantar. Y aquella bullaranga que hacían, hermano, y tiraban en el avión. Pero nunca aterrizaban, ¿verdad? Solo pasaban por encima. Así habemos muchos que solo por encima pasamos de la Biblia. Envolvándola. Pero, mira, hermano, es aquí donde el Señor realmente nos da a conocer las cosas, hermano, que muchas veces están y que nosotros las tomamos a la ligera de lo que Dios nos dice a través de su misma palabra, hermano. Y entonces el Señor, al poner eso, quiere decir que nosotros venimos, y dice que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Pero el Señor no solamente vino a buscarlo a nosotros, ¿verdad? El Señor no solamente vino a recuperar eso, ¿verdad? El Señor vino a recuperar eso de ahí también. Ese acceso para Él. El Señor tuvo que haber recuperado eso, ¿no? Ese es un acceso. Adán lo perdió, ¿verdad? Amén. Y si Adán lo pierde, entonces él viene como un postrer de Adán a recuperar lo que su hermano Adán había venido a perder aquí. Pero entonces quiere decir, por eso yo entro diciendo, si Dios, hermano, sabía que Adán iba a perder, que iba a extraviarse ahí, Dios no lo hubiera puesto, hermano, ¿sabe? Yo pienso que Dios no lo hubiera puesto. Porque Dios le da diseños al hombre. Dios le hace diseños al hombre. Así como cada uno de nosotros traemos diseño de Dios. Hermano, ¿de quién es el aliento que tiene usted y que tengo yo? De Dios. No diga que es suyo, porque ahí se arruinó la cosa. Sí. Entonces tengo de Dios el hálito de vida. Amén. Entonces, quiere decir que mi conciencia, o sea, mi ser, mi ser, entiende, hermano, que yo conozco entonces quién es Dios. Amén. Porque, hermano, ¿por qué yo digo que sí conocemos lo que es Dios? Porque cuando estamos haciendo algo malo, hermano, no siente alguna cosa que está ahí martillándolo. No. Ya cuando uno no siente eso, ya estuvo, hermano. Viene perdido más de la cuenta todavía. Cuando hay callos en el alma. ¿Ah? Cuando hay callos en el alma. Ya estuvo. Pero al principio tuvo que haber habido eso, que le esté martillando ahí. ¿Por qué, hermano? Porque el mismo hálito de vida nos hace ser de esa manera conscientes. Por eso está el subconsciente y el consciente, que es el que sabe, hermano, pero que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso, hermano, es que esta generación de este tiempo, de la generación nuestra, es la que no va a tener excusa, ¿sabes? Porque esta generación se le ha dado a conocer tanto que ya no tiene excusa. Esta generación no tiene excusa por esta razón. Porque todo lo que Dios nos ha dado a entender y a conocer, hermano, no hay ninguna cosa oculta para nosotros. Gloria a Dios. Ninguna cosa hay oculta, hermano, para nosotros. ¿Sabe, hermano, que nosotros, si pecamos, hermano, pecamos porque queremos? Amén. Vaya, solo uno. De ahí los demás. No. Mentiroso que pero se da cuenta, hermano, entonces que cada uno de nosotros viene, se tira la lanzada, hermano, porque le gusta pues estar en el charco. Pues sí. Así con el conocimiento. Así, o sea, hermano, porque hacemos las cosas ya con conocimiento. Amén. Hacemos las cosas porque queremos.
Hacemos las cosas porque tenemos eso. Y decimos, bueno hermano, cuando venimos a los pies del Señor, seguimos teniendo un libre albedrío. Sí, amén. No. No tenemos que hacer la 1, 2, voluntad 3. del Padre. Rehacer. atención a esto, Rehacer. hombre. Está mayor familia. Corderito, hoy esa fue la clase. Tenemos libre albedrío entonces. No, cuando ya estamos en Cristo, no. ¿Por qué? Alineamos nuestra voluntad. Ay, ¿por qué seguimos entonces en lo mismo? Porque no hay sometimiento. Ah, eso es. No hay obediencia. No hay obediencia, no hay sometimiento, No hay ley. no hay ley, no hay identidad. Amén. No nos hemos sometido a la voluntad del Señor todavía. Seguimos como queremos, Amén. vivimos como queremos, andamos como queremos. Amén. Entonces a ellos se llama sin ley. Santo mi Dios. Yo no, ¿verdad? La palabra es. O sea, si yo vivo de esa manera, eso no es un problema. O sea, que yo no quiero adquirir lo que Dios me está dando, lo que Dios me da, lo que Dios ya me dio. O sea, soy yo el que no lo quiero. No, usted no. Yo. Me voy a echar yo el clavo para librarlo a usted. Hermano, entonces quiere decir que para tomar entonces, quiere decir que hay que ir a ese lugar otra vez. ¿Por qué el pueblo perece? Falta de conocimiento. ¿Del conocimiento de qué? ¿Quién es Dios? ¿Ah? ¿Quién somos en Dios? ¿Quiénes somos en Dios? El conocimiento de quién es Dios en nosotros. ¿Y de quién soy yo? Para Dios. Amén. No solo que Dios sea para mí, porque hermano, muchos podemos conocer la palabra y tejerla muy bien y no conocer a Dios. Bendito Dios. Está aquí. Amén. Amén. No hay verticalidad. Y mire hermano, cuando miro ello, entonces yo le pregunté a usted, el árbol de la vida está todavía en ese lugar. ¿Y por qué no lo han hallado? Ya cuando Adán salió de ahí, tenía que haber estado quitado también el árbol. ¿Y por qué pusieron los querubines? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Para qué pusieron los querubines? Para apuntar. ¿Para ocultarlo? Lo pusieron ¿Para guardarlo o para llevárselo? Para guardar. Para que nadie más lo toque. Ah, para que nadie más lo toque. Pero entonces viene el Señor, vino a buscar. Si Él viene a buscar lo que se había perdido, y todo eso se estaba perdido ahí, El árbol ahora no sería de vida, no es Cristo. Es que él va a ser el que va a estar en la Nueva Jerusalén, yo creo, el árbol. Pues si el árbol es Cristo, ¿Cómo? él es El que va a estar en vida. la Nueva Jerusalén. Sí. fíjese a dónde va. O sea, la Fíjese a dónde tiene que va. estar en Veo nosotros. como hombres. ¿Ah? Veo árboles, hombres que son como árboles. ¿Por qué? Ahí se los dejo. ¿Por qué? ¿Por qué miraba árboles? ¿Por qué miraba a los hombres como árboles? Porque tenían la vida de Dios. Amén. Porque tenían la vida de Dios. La otra me dan un disco. Mire hermano, había una Pangea, ¿no? Dicen que todos los países, todo era una masa, ¿verdad? Todo era una masa. Todos los países, mire hermano, por eso dice, Nimrod viene y va a hacer una torre al oriente. Y es una sola masa. Fíjense hermano, la tierra es una sola masa. ¿Se dividió la tierra en qué tiempo? Bueno,
¿Se dividió la tierra en algún tiempo, sí o no? ¿Cuándo? No, no me vaya a decir que un meteorito y otra cosita, porque entonces lo aplazo. No lo mato ni al corderito siquiera. Cuando miembros de hermanos se dispersan. No, y los dispersó para que salieran por otro lado. ¿Cuándo? Aquí está. Miren, Génesis 10:25. En el tiempo que nació Pelé, la tierra se dividió. Sí, pero no Pelé futbolista. No, dije yo Pelé. No, es que No Pelé. No vaya a volar. Y a Heber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Pelé, porque en su día fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. La tierra se dividió. Mire, hermano, por eso, si usted viene en el mapa, hermano, en el mapa mundi, usted viene y empieza a agarrar todos los continentes y los va uniendo. Y usted se va a dar cuenta que cada uno de ellos encaja en cada uno de los demás. Y se vuelve una sola masa. Nosotros hicimos ese experimento con los niños en mi clase y era como un rompecabezas y se quedaron como... Obviamente yo no puedo mencionar, eso lo hizo Dios porque me mandan de regreso. Sí, lo mandan de regreso. Pero sí vimos cómo era. Me mandan de regreso. Reportada, dice, no deportada, hermano. Sí, hermano, miren, en el tiempo en que nació Pelé, porque en sus días fue repartida la tierra, se dividió, dice esta versión, se dividió la tierra. Se dividió la tierra. Qué bueno. Se regresó porque tenía que terminar. Sí, se regresó. Pero, hermano, entonces quiere decir que allí todavía está ese lugar. Quiere decir que ahí está todavía ese lugar. Porque, hermano, como, mire, así como el arca sí fue quitada. Pero, hermano, están los traslados. ¿Quién se acuerda qué clase de traslados son los que hay? Verticales, horizontales. ¿Cuáles son los verticales? Sí, al cielo, como Enoch. Como Elías. ¿Y los otros cuáles son? ¿Cuáles son los horizontales? Son terrenales del lugar. ¿Cuáles son? Muéstreme uno o dígame uno, quiero decir. Cristo lo iban a... Como Eliseo, cuando iban a buscar y nunca lo trasladaban para otro lugar. A Elías. A Elías. No, está uno que es más nuevo. Felipe, al ir con el eunuco, y después lo trasladaron de ese lugar hasta Soto. No hasta la sopa allá en Tegucigalpa. No. Sí, hasta Soto. Y miramos entonces, hermano, que hay cosas que nosotros tenemos que ir a la luz de la palabra. Y mirar, hermano, que lo que Dios nos está diciendo, hermano, que nosotros somos una generación tan privilegiada, hermano, que nosotros sí podemos entender y podemos adquirir de ello. Y fíjense, hermano, usted va a leer conmigo y dice la palabra que el Señor al morir en la cruz del Calvario viene, al estar muriendo en la cruz del Calvario, había un ladrón, ¿verdad? Uno de los ladrones, uno de los ex ladrones, y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? No le dijo que iba a estar en el reino, ¿verdad? No le dijo, no es lo mismo el reino que el paraíso. ¿O es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, amén, para salvos. Y otro es para estar con Él permanente. Amén. Uno es paraíso para procesos, de lo que hemos hablado también, de los lugares intermedios, los procesos a donde todavía tienen que pasar. Y ese lugar se llama, el paraíso, ¿cómo se llama ese lugar también? Tiene otro nombre también.
No, no. El seno de Abraham. ¿Qué otro nombre también tiene? El paraíso tiene ese nombre. Hermano, y el paraíso fue trasladado para otro lugar. Una división. Fue trasladado. Lo trasladaron el paraíso del lugar donde está. De donde está. ¿O no? Hermano, ¿a dónde estaba el señor ese? Estaba el Lázaro aquí y el otro estaba al otro lado. ¿A dónde estaba Lázaro? Seno de Abraham. ¿Y el seno de Abraham qué es? Paraíso. Paraíso. ¿Y el otro a dónde estaba? Infierno. En el Hades. En el Hades. ¿A dónde estaba? En una llave. ¿A dónde estaba el otro? No era en el Y el inframundo. abismo. En el inframundo. ¿Ah? El infierno. Porque Roberto nos explicó que lo era en el inframundo. El infierno es un lugar intermedio. Ah, estaba en un lugar intermedio. El Hades. Estaba en el Hades, pues sí, el lugar intermedio. Amén. Está en un lugar intermedio donde estaba siendo Procesado. procesado. Porque también era hijo. Me dice padre Abraham. Padre Abraham. Estaba siendo procesado. ¿Y qué le dijo a Abraham? Este está siendo consolado aquí, que era Lázaro, ¿verdad? Amén. Y el otro, más tú tuviste bienes allá arriba, disfrutaste, anduviste como quisiste, ahora estás siendo atormentado. ¿Y no vas a salir de ahí hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que pague. Hasta que pague el último cuadrante. ¿Qué sabía hacer ese? ¿Qué sabía hacer ese que estaba allá en la llama? Cobrar. No. ¿Qué sabía hacer él? Fiestas. Banquete. O sea que él, pero si él tenía el conocimiento de Dios. Sí, Sí. tenía. Y tenía porque le está diciendo que mande a que vaya. Ah, vaya, entonces sí sabía. O sea que sí conocía, ¿verdad? ¿Quién era? Sí sabía quién era entonces. Amén. Sí sabía hacer lo bueno. Sí. No lo hizo. No. Así hay muchos que tienen que ir a ser procesados allí. A ese lugar. Hermano, lo quitaron de ahí ese lugar. Pero ¿cómo se llama el lugar ese? Dijimos. A un lado de ese lugar. El seno de Abraham. Pero ¿cómo dijimos que también se llama el seno de Abraham? Paraíso. Bueno, sí, la misma palabra lo dice, ¿no? Que es el paraíso. El Edén es el paraíso. Uy, ¿está aquí todavía o se fue? ¿O se fue? Está interesante. Entonces, hermano, por eso sabemos que hay muchos hermanos que no van a ver muerte. Hermano, ¿sabe a dónde se come del árbol de la vida? ¿Sabe dónde se come del árbol de la vida? O sea, sí. O sea que en la Santa Cena se come del árbol de la vida. Y si lo come indignamente, se muere. O sea que lo tiene que comer con conocimiento, con el entendimiento. Amén. Ay, le dan vida suave. Fíjense, hermano, por eso es que entendemos y conocemos, hermano, hoy más que nunca entendemos entonces que hay muchos que no han visto muerte. Nosotros tenemos acceso al árbol de la vida. Amén. Pueblo del Señor, tenemos acceso al árbol de la vida. Amén. El árbol de la vida está ahí en el paraíso. Y el paraíso, ¿a dónde está el paraíso entonces? Allá en aquel lugar. Es un lugar intermedio ahora. Ahí está ese lugar ahí.
¿verdad? Un lugar intermedio. Pero donde no tiene acceso, nadie. En calidad de humano. En calidad de humano, dije yo. Pero entonces, ¿cómo hay que ir entonces allí? En calidad espiritual. Estamos allí, mire, yo sé que ahorita ya empezó a preguntarse y decir, a ver qué quiere decir. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo, todo contribuirá a mi liberación. Así lo espero ardientemente, con la certeza de que no voy a quedar en modo alguno defraudado y con absoluta seguridad de que ahora y siempre Cristo manifestará su gloria. ¿A dónde lo iba a manifestar el Señor? ¿A dónde iba a manifestar la gloria? ¿En quién? Ahora, ¿quién escribió esta carta? Pablo. Vale. Entonces lea, pues, para que vaya entendiendo. Yo estoy en el 20 ya. Dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que en toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Qué más? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tenía la certeza este hombre? ¿Cuál era la certeza que él tenía? ¿A quién tenía él? Cristo. A Cristo. O sea, para él le daba lo mismo. Morir. Era ganancia morir. Era ganancia. Entonces quiere decir, Y le acababa el sufrimiento. no le importaba. Porque él sabía que era lo que él era. Ya aquí en la tierra. Y dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Cristo es la razón de mi vida, dice esta versión, y la muerte, por tanto, me resulta una ganancia. Pero si vivir en este mundo me ofrece la ocasión de una tarea fructífera, no sabría qué elegir. O sea que él bien podía salir, pero no quería salir por lo mismo. Él podía salir entonces. Entonces dice, ambas cosas me presionan. Por un lado, quiero morir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Y dice el 24, por otro lado, ustedes necesitan que siga en este mundo. O sea, que él se podía ir. O sea, que él se podía ir. Se podía ir el apóstol Pablo. Ya va a ver que sí se podía ir. Él se podía ir. Y fíjense, hermano, él se podía ir y tengo la certeza de que él se podía ir. Lo que nos dice en primera carta de los Corintios 15, 52. ¿Qué dice? Súbitamente, en un abrir y un cerrar de ojos, cuando suene, que sonará la trompeta final. Los muertos resucitarán incorruptibles, mientras nosotros... ¿Quién dice eso? Mientras nosotros seremos transformados. Porque es preciso que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que esta vida mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad, cuando este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura. ¿Qué dice? Devorado ha sido la muerte en victoria. Devorada ha sido la muerte. O sea que la muerte no se puede enseñorear de él. Pero mira, hermano, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Por la victoria de quién? De Cristo.
O sea que este tenía la certeza de que él no podía morir. Él no podía morir. Él se da cuenta que él no podía morir. ¿A dónde fue trasladado el apóstol Pablo, hermano? Leámoslo mejor, pues. Fue trasladado al tercer cielo. Y después al paraíso también. Fue trasladado al tercer cielo, pero también al paraíso. No es lo mismo el tercer cielo con el paraíso. Por eso dije yo, ¿cuáles son los traslados? Son dos, ¿verdad? ¿Y el otro? Y entonces miramos qué es lo que nos habla entonces. La segunda carta de los Corintios 12. 12 que tengo, 12:2. Conozco a un creyente, fíjese, esto es lo que dice esta versión, ¿verdad? En Cristo, ¿a dónde estaba? En Cristo. ¿A dónde hay que estar? En Cristo. Adentro de Él. No fuera de Él. Que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si con cuerpo o sin cuerpo, no sabría decirlo, dice. Dios es quien lo sabe. Lo cierto es que este hombre, repito, que no sé si con cuerpo o sin cuerpo, Dios es quien lo sabe. Fue arrebatado, aquí dice. ¿A dónde? El 4. Léalo, o no. Y escuchó palabras y ¿Qué dice? ¿A dónde fue arrebatado? Ya no fue al tercer cielo, sino que fue arrebatado al paraíso. De allá lo trasladaron para el otro lado. Y allá le dieron a conocer cosas que no le eran permitidas hablar aquí todavía. Allá le fueron a dar a conocer las cosas que no eran permitidas para él aquí en la tierra todavía. Mire, hermano, y dice, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras misteriosas que a ningún humano le es permitido pronunciarlas. Lo que escuchó él allí. Fíjese, hermano, lo que está hablando este hombre aquí, y dice palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Sigamos. De alguien así podría presumir, pero en lo que me atañe solo presumo de mis flaquezas. Porque le dieron un aguijón, ahí también le dieron un aguijón, para que cuando se fuera a inflar, ahí te va, para que se desinflara. ¿Se da cuenta que, o sea, que nosotros de nada nos sirve, hermano, inflarnos, porque tarde que temprano, hermano, ahí te va, para que ponchado, hermano. ¿Has visto el sapo, hermano, cuando se va inflando? Y después queda todo aplastado, hermano. Por eso Dios sabe, dice, por qué tiene a los sapos debajo de las piedras. Para que no quieran que andan volando, hermano, porque hay muchos que creen voladores. Si no, hermano, dice que él, dice en sus debilidades. Y eso que si quisiera presumir no diría ningún desatino, al contrario, estaría diciendo la pura verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie me considere por encima de lo que ve o escucha de mí. ¿A qué lo mandaron a usted aquí en la tierra? ¿A qué lo mandaron? ¿A qué nos mandaron a la tierra? Hacer la voluntad del Padre. A hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué creen que lo llaman hijo? Las obras que hacían. Y dijo el Señor, aún obras mayores harán que yo.
El Señor dijo, ¿sí o no? Sean perfectos. No perfectos, solo Dios. Sean perfectos como yo lo soy, dijo el Señor. ¿A quién le está diciendo? A los de allá. A estos de aquí no. El Señor dijo, sean perfectos como yo lo soy. ¿Qué era lo que había alcanzado el apóstol Pablo? La perfección. La estatura del varón perfecto. ¿A dónde la alcanzó? Allá arriba, pastor. Aquí. ¿A dónde lo metieron también a él? En el paraíso. ¿Qué le dieron de comer en el paraíso? Está lo bueno. ¿Qué le dieron de comer en el paraíso? A ver, ¿qué le dieron de comer en el paraíso al apóstol Pablo? El árbol de la vida, comida, ¿verdad? Le dieron de comer del árbol de la vida. Por eso él sabía que él iba a morir. O digo un misterio. Él dijo no. No todos. Pero sí todos seremos transformados. ¿Y por qué se echó en cuenta él? Después de haber tenido ese encuentro. Dijo él, no todos moriremos. Sino que seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Cosas que no le fueron permitidas hablar y decir, pero que eso era lo que fue a hacer allí. Comió lo que había allí. Comió del árbol de la vida. Y él sabía que no moría. Tenía la certeza él, ¿sí o no? Al tener la certeza él en sí, él está diciendo, miren, yo no voy a morir. Yo no voy a morir. Le está dando a conocer un misterio. Está dando a conocer un misterio, hermano, lo que había en él. Por eso le pregunté yo, ¿el paraíso fue sacado de ahí? No. Si desde el momento que lo están custodiando, es para ellos, para que no entre cualquier pajarraco ahí. Por eso, hermano, ese lugar entonces está exclusivo todavía para aquellos que van a ser procesados o para aquellos que ya están del proceso de levantarlos y llevarlos. Pero se da cuenta que el apóstol Pablo va primero, ¿a dónde? ¿A dónde fue primero? Al tercer cielo y después al paraíso. Del tercer cielo no le pudieron dar de comer del árbol de la vida. En el paraíso sí le dieron a comer del árbol de la vida, porque ahí es donde está. Ahí es donde está. Este se da cuenta, hermano, qué es lo que tiene que hacer y decir. Entonces por eso él decía, a mí me es ganancia estar allá con Cristo. Pero para que sea fructífera lo que yo estoy haciendo aquí, entonces mejor estoy aquí por causa de ustedes, dice. O sea, él tenía la certeza de que él ya no moría. Él tenía la certeza de que a él no le interesaba nada. O sea, hermano, usted lo mira cuántas veces vienen, lo azotan y todo eso, y dijo, tengo las marcas de Cristo. Tenía las marcas de él. ¿Y sabe qué? En el areópago vienen y lo agarran, hermano, lo arremeten y lo dejan. Dice que estaba muerto prácticamente. Y ahí, hermano, lo arrebatan y todo eso, y lo ponen ahí, y sigue caminando, y sigue, hermano, como que nada. No temáis al que mata el cuerpo. Hermano, estaba convencido él de quién era él en el Señor. Hermano, hay que tener entonces al Señor en nuestra vida. Amén. Para tener la certeza de que no muere. Que ha sido, ese es el proceso. Por eso, hermano, nosotros de qué nos podemos jactar? De ninguna cosa. De nada, porque le va a pasar como el sapo. Bendito Dios. Y fíjese, el apóstol Pablo
lo que habla entonces, hermano, miramos que este sí conocía y entendió que eran las cosas que no le fueron permitidas hablar. Quiere decir que fue al ir al paraíso, a eso fue, a comer del árbol de la vida. Y al comer del árbol de la vida, entonces él está diciendo, bueno, conozco entonces. Pues sí, conozco a alguien que fue trasladado de esa manera. Conozco a alguien que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu. No sabe. Que solamente Dios lo sabe. Bueno, ¿para qué le voy a contar? En otra vigilia se apunta. Sí. En otra vigilia, entonces. No, las cosas que Dios hace en uno muchas veces. Las cosas que Dios hace en uno. Y mirar entonces, hay cosas que no entendemos en el momento, pero que se las dan a conocer a uno para entenderlas. Por eso, hermano, el conocimiento se adquiere a través que uno va caminando, ¿sabe? Porque muchas veces nosotros somos unos niños, hermano, venimos y necesitamos corderitos primero. Y entender corderitos primero. Entender corderitos primero, para que después venga y empiece a que le den un poquito ya de la leche que está cuajada. De la leche cuajada que ya se le va haciendo queso ya. Amén. Para que ya vaya pudiendo mascar un poquito. Ya después le traemos vianda. Para que coma bien. Pero primeramente apúntese y ahí vaya a lo que necesitamos entender y conocer primero. Y fíjense, hermano, fíjense lo que habla el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo 4:17. Dice, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerza para llevar a buen término el anuncio del mensaje, de modo que todos los paganos pudieron escucharlo. El Señor que me libró de la boca del león, ¿qué dice? 4:18. Me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. ¿A dónde lo va a llevar? Se detiene usted y piensa lo que está diciendo él ahí. Mire la certeza que está diciendo él ahí. Dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, tenía la certeza él, ¿cómo se iba a ir? Sí. Ya él no moría. Él sabía que no iba a morir. ¿A quién le dan de comer del árbol de la vida? A nosotros no, ¿verdad? Bien. Cristo es el árbol de la vida. Mire, hermano, dice Romanos 8:37. Pero Dios que nos ha amado nos hace salir victoriosos de todas estas pruebas. Pero en todas estas cosas somos más Que vencedores. Ah, ¿por qué? Por medio de aquel que nos amó. Termino. Ya sé que me está viendo un poco mal. Apocalipsis 2:7. Sí, ya me está viendo como huevo frito ahí. Sí, ya sé. Apocalipsis 2:7. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Estamos o no? ¿A quién? Y somos más que vencedores, ¿verdad? Por medio de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y a los vencedores entonces se les da a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. O sea, que está el paraíso. Ah, que está en el paraíso de Dios, en el Edén. Para usted y para mí. Para usted y para mí. A los vencedores. Y nosotros no somos vencedores por nosotros mismos.
somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. De la luz. De las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo somos eso. A nosotros nos dan a dar a comer del árbol de la vida. Aquí, no allá, aquí. Amén. Por eso, hermano, es que os digo un misterio. No todos, sino que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hay que estar en ¿dónde? En Cristo. Para poder comer de Él. Amén. Gracias, Dios. Maravilloso Dios, gracias. Bendito Dios, gracias.